transmisión, hermanos, que tenemos cada semana. No lo habíamos hecho. Estamos reanudando hoy porque teníamos pendiente lo que venía siendo la capacitación de los cursos, ¿verdad? En este caso de seguridad para vida eterna, pero gracias por cada uno de ustedes que están el día de hoy accediendo a esta nueva convocatoria. Bienvenidos sean el día de hoy. Agradezco a Dios que puedan acompañarnos y poder tener un tiempo de edificación a través de la palabra de Dios. Bien, como siempre tratamos de iniciar dándoles la bienvenida a cada uno de ustedes. Principalmente tenemos una cara nueva que es José Francisco, ¿verdad, José? No sé si quisieras presentarte con algunos de nuestros hermanos que no te conocen. José, es un joven que durante la semana pasada me contactó a través del teléfono. Yo también no he tenido el gusto de conocerlo hasta el día de hoy. Gracias. Y ¿por qué? Porque el domingo no estuvimos en un compromiso diferente en otra iglesia. Sin embargo, le doy gracias a Dios porque tuvo a bien el poder estar con nosotros. Y pues quisiéramos que te presentaras, José. Adelante, te escuchamos. Si tienes activado el micrófono. ¿Sí nos escuchas? Me parece que tiene problemas por ahí con la conexión. ¿Ustedes sí me escuchan, hermanos? ¿No hay problema? ¿Sí? Ok. Ok, José. Sí, se está comunicando. Si quieres hablar, no hay problema. Te escuchamos, José. Dice que no funciona bien su audio. Ok. Bueno, pues por ahí nos puedes poner a lo mejor alguna referencia, alguna, ah, algunos datos para poder presentarte, y yo aquí los leo para que los hermanos también puedan saludarte y participar. Bien, hermanos, pues antes de eso vamos a orar, ¿les parece? Vamos a pedir la dirección de Dios para que de esta manera el Señor sea quien nos dirija, quien nos guíe en este tiempo. Hermano Fernando Araujo, si fuera tan amable de dirigirnos a Dios en oración, por favor. Lo tiene apagado ahorita, hermano. Adelante. Amén. Gracias, hermano Fer. No sé si alguien de ustedes, hermanos, tiene alguna palabra de gratitud. Vamos a hacerlo de manera breve antes de poder comenzar nuestra lección. Sí, hermano Alfredo, adelante, por favor. Eso es. Claro que sí, hermano. Esperemos que no haya secuelas, ¿verdad? A veces hay por ahí algún problemita.
Sí, sí, hermano, los extrañamos el domingo. Bueno, yo no estuve, pero este, ok, sí, hermano, los extrañamos siempre de alguna manera, pero gracias, gracias, hermano, que todo está bien y esperemos que todo continúe de la mejor manera. ¿Alguien más, hermanos? Sí, adelante, hermano Fer. Ah, excelente, hermano. Gracias a Dios. Bueno, pues Dios ha estado contestando, ¿verdad? Algunas de las peticiones y eso es algo importante dentro de, pues dentro de nuestro tiempo de oración, por supuesto. ¿Alguien más, hermanos? Adelante, Chema. Adelante. Excelente, Chema. Gracias a Dios. ¿Cómo te fue de jornada el día de hoy? Sí. Excelente. Perfecto. Gracias, Chema. Que Dios te guarde. No sé, José, si me escuchas, si podrás activar por ahí tu micrófono. Ya lo activaste, pero no enciende, ¿verdad? Ni hablar. A ver, habla. Nuevamente, habla. No, ¿verdad? Como que quiere y no quiere. Bueno, ahí nos vamos a quedar por ahí entonces con ese pendiente. Ahí ahorita se oye algo, pero más o menos. A ver, habla. No, ¿verdad? Bueno, de todas maneras, te damos la más cordial bienvenida, José. Gracias por estar el día de hoy aquí. Que Dios te bendiga y pues deseamos que esa parte de nuestro compañerismo y sobre todo también capacitación en la palabra, pues te sea de utilidad, te sea de bendición. Queremos ser de bendición. Y mi nombre es Hugo Castillo, ahora sí, de manera directa, este, quiero presentarme delante de ti y pues estos son algunos de nuestros hermanos. Tú conociste a otros que normalmente estaban congregados, ¿verdad? El día domingo pasado, pero son algunos más. Creo que solamente al hermano Fer y al hermano Chema los viste el domingo. Pero que Dios te guarde y te bendiga, José. Gracias. Bien,
Hermanos, les invito a vamos a ir al estudio de manera directa. Abran sus Biblias, por favor, si las tienen allá a la mano. Vamos al libro de los jueces. Hemos estado, ustedes saben que estamos estudiando el libro de los jueces. Ha sido parte importante durante este tiempo en nuestro estudio. Sobre todo tiene que ver, hermanos, con el liderazgo, con la toma de decisiones, que son algo importantes dentro de nuestra vida, pero sobre todo en el estilo de vida cristianos, en relación a lo que viene representando también para nosotros la buena toma de decisiones. Esto nos hace poder entender que tenemos que poner en primer lugar al Señor, a Dios, para que cada situación de vida, cada situación o circunstancia complicada, tomemos decisiones en base a la buena voluntad de Dios. Sabemos que Dios, a través de la palabra, a través de la escritura, es ahí donde permea toda su voluntad. Y dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Razón por la cual siempre vamos a la Biblia para poder encontrar ejemplos importantes, tanto ejemplos positivos como ejemplos negativos. En este caso vamos a ver un personaje, hermanos, más dentro del libro de los jueces, que nos enseña lo que no debemos hacer, que nos enseña hacia dónde no debemos dirigirnos. Son ejemplos negativos, pero para aplicar las cosas positivas en cuanto a lo que vienen siendo las advertencias que existen siempre en la Biblia, para poder hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y no conforme, como lo vamos a ver hoy, no conforme a nuestro criterio, no conforme a lo que viene siendo nuestros intereses personales y mucho menos haciéndolo de acuerdo a una anarquía de valores que no son representadas en la palabra de Dios. Vayamos por favor al libro de los jueces en el capítulo 17, ¿sí? Jueces capítulo 17, por favor, hermanos. Aquí tendremos la lectura y el estudio. Únicamente son 13 versículos que el día de hoy vamos a ver de manera clara, de manera expositiva, para que usted pueda, si gusta, tomar nota con confianza acerca de principios importantes e interesantes para nuestra vida espiritual. ¿Estamos ahí? Bien, vamos entonces a leer esta porción. Sígame con su vista, por favor. Sígame con su vista, vamos a leer esta porción de la Biblia. Dice: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí, el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1000 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera un sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a la casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá,
y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa, y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Hemos visto anteriormente, es decir, en el capítulo 16 de este mismo libro de Jueces, hemos visto la vida y la parte final de un hombre que se erigió como el último juez de Israel. Estamos hablando de un hombre que conocemos y se caracteriza por su fuerza, quizás por su fuerza física solamente, llamado Sansón, ¿lo recuerdan? Eso fue lo último que vimos en la última clase que tuvimos pasada. Pero supimos también, hermanos, cómo este hombre era bastante débil en lo que venía siendo su carácter. Era un hombre fuerte físicamente, pero débil espiritualmente y emocionalmente. Una de las vulnerabilidades que presentaba y que reflejaba de una manera sensible fue ese aspecto de debilidad hacia las mujeres, ¿se acuerdan? Incluso esa debilidad por las mujeres lo hizo flaquear y romper su pacto delante de Dios. Él era nazareo, como supimos en su momento. ¿Qué quiere decir? Que había hecho un voto delante de Dios porque Dios lo había dedicado desde antes que naciera. Ahora, esto reflejó posteriormente el final, un triste final o lamentable final de este hombre que fue apresado después de haber sido rapado, quitándole la fuerza, y que posteriormente, poco a poco, Dios le fue dando nuevamente la fuerza, de tal manera que el último esfuerzo que hizo en vida fue poder ponerse en un lugar en el cual existía un banquete donde había miles de filisteos festejando y haciéndolo a él como un títere, ¿verdad? En el cual tuvo que ser guiado a través de un muchacho al cual le suplicó y le pidió que lo ubicara en medio de 2 columnas, para que él, a través de esas 2 columnas, que eran las que sustentaban la planta alta de este edificio, pudiera colocarse en ese lugar y posteriormente tirar, pedirle, solicitarle el poder a Dios para finalmente destruir a más de 2000 filisteos en ese tiempo, y juntamente con eso, él también morir. Fue un final triste, entendemos, pero fueron las consecuencias propias de este hombre las que le llevaron a ese triste final. Por eso, hermanos, las leyes de Dios son inquebrantables. Y esto es algo importante que necesitamos nosotros entender. Las leyes de Dios son inquebrantables. ¿Recuerdan aquella ley, por ejemplo, de la siembra y la cosecha? Allí en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, que nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice la Biblia, el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.
Sansón sembró para su carne y lo que cosechó fue precisamente la corrupción, la perdición y finalmente la muerte. Vemos que Dios, hermanos, no se equivoca con respecto a lo que Él establece y también las consecuencias propias de nuestros actos, sean buenas o sean malas. Si son buenas, de Dios recibiremos bendición, pero por supuesto que si son malas, de Dios mismo también recibiremos la retribución dentro de ello. Bien, ahora estamos en una nueva situación y esta situación nos habla ahora de un personaje llamado Micaía, ¿sí? Antes que nada quisiera darles una observación con respecto a los capítulos del 17 al final, o sea, hacia el 21, que es lo que vamos a ver en estas semanas. Los eventos aquí registrados, hermanos, debieron haber tomado lugar poco después de lo que viene siendo la muerte de Josué. Y estos nos ayudan o nos dan una ilustración de la condición interna del pueblo de Israel y es probable que fueron añadidos con esa intención por el escritor. Entendimos al principio, hermanos, de este libro cuando iniciamos su estudio, que quien lo escribió, quien lo describió también, fue el profeta Samuel, según los estudiosos de la Biblia. Es decir, los capítulos 17 al 21 no se ubican en un estricto orden cronológico, como vimos los anteriores. No se ordenaron posterior a la muerte de Sansón de una manera cronológica, sino dentro del periodo de los jueces, ¿sí? O sea, pudo haberse integrado antes, en medio o posteriormente, como en este caso, están puestos, ¿verdad? Hasta el final, pero no quiere decir que ese sea el orden cronológico. Y esto se los digo porque el versículo 6, que es nuestro versículo lema, capítulo 17, versículo 6, dice lo siguiente. Dice así: en aquellos días no había rey en Israel. Dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Sí? Entonces quiere decir que hubo un periodo en el cual no existía rey. Es decir, es el periodo de los jueces, pero no especifica exactamente si fue después de, por ejemplo, de la vida del último juez llamado Sansón, o fue durante el tiempo, por ejemplo, de Gedeón, o quizás posteriormente a lo que viene siendo el libro de Josué, o sea, iniciando el libro de los jueces. Sin embargo, lo más importante es esto. Inicia con un personaje llamado aquí Micaía, el cual construye un santuario idólatra. ¿Sí? Y en primer lugar vemos lo siguiente. Micaía tiene que regresar, nos habla y nos narra aquí que este hombre que era del monte de Efraín, regresó a su mamá una cantidad de plata que había sustraído, ¿sí? Y Jueces 17 y 18 nos presenta un ejemplo detallado de la confusión espiritual y el pecado en Israel durante los días de los jueces. Estos dos capítulos muestran lo mal que estaban las cosas en la vida del pueblo de Israel. Se inicia mencionando a un hombre israelita del monte de Efraín, ¿sí? Y quiere decir que provenía de esa región montañosa que ocupaban las tribus de Efraín y Manasés, producto de la herencia, ¿sí? Que se había distribuido de la tierra de Canaán en tiempos de Josué. ¿Se acuerdan eso? Y este hombre se llamaba Micaía, ¿sí? Micaía de la tribu de Efraín. Bien, dice la palabra de Dios en el versículo 2 que había sustraído, robado, de alguna manera, 1,100 siclos de plata de su madre. Luego se los regresó.
¿Qué pasó aquí? Bueno, quién sabe. Y quizás se le hizo muy fácil tomarlos y posteriormente regresarlos. Quizás a lo mejor su conciencia le hizo devolver una gran fortuna, ¿sí? Era considerable 1100 ciclos de plata. Su madre, para quitar la maldición anteriormente proferida a quien resultara responsable del robo, tuvo que bendecir a su hijo por regresar ese dinero, aun cuando él lo había tomado sin consentimiento, ¿sí? Dice el versículo 2, dice, el cual dijo a su madre, los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, dice, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, dice, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. O sea, tuvo que quitarle aquella maldición que había proferido. Dice el versículo 3, y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad, he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una fundición, y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Dice el 4, mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Ok. Este hecho revela, hermanos, mucho sobre el carácter de Micaía, también de su madre, y el estado espiritual general del pueblo de Israel durante todo este periodo, el periodo de los jueces. Es decir, no existía el mínimo sentido de honradez, de respeto por lo ajeno, por ejemplo. El hurto era quizás algo común, algo normal, lo que refleja, hermanos, la falta de valores y sobre todo de principios bíblicos. Ellos se habían alejado completamente de las leyes de Dios, de las leyes establecidas en su momento y dadas por Moisés, ¿sí? Dadas por Dios a través de Moisés al pueblo de Israel, ¿sí? Pues esto estaba completamente ausente de la vida civil de aquel pueblo. Jueces 17, en el versículo 10, indica que 10 ciclos al año era una paga, diríamos nosotros, adecuada por un jornal. Por las jornadas de trabajo al año. Imagínense 1100 ciclos. ¿Por qué les digo esto? Porque el versículo 10 dice aquí, entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 ciclos de plata por año. Imagínense, 10 ciclos de plata por año, diríamos, era por lo cual aquel sacerdote se había ofrecido o le habían ofrecido para poder oficiar. Bien, aquí estamos hablando de 1100 ciclos. Entonces, comparativamente hablando, pues era una enorme fortuna. Y la había tomado nada más así porque sí, Micaía a su madre. Caray. A veces dice uno, ¿cómo puede existir ese abuso de confianza? Esa falta de sensibilidad y de honradez hacia su madre. Bien, pero ¿para qué iba a ser utilizado ese dinero? Bien, parte de ese dinero es utilizado para hacer ahora imágenes para ser usadas en la adoración. ¿Sí? Dice la Biblia que él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre. Y su madre le dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues te los quiero devolver. Cuando dice para hacer una imagen de talla y fundición, la madre de Micaía había destinado ese dinero para alcanzar el favor de Dios por su hijo. Imagínense eso. Eran 2 imágenes
Quizá una era de madera porque dice que era tallada, ¿sí? Tallada en madera. Y otra de fundición, es decir, era de metal. Algunos creen que estas eran imágenes de un dios falso, porque en aquel tiempo se adoraba a Baal o a Astarot, ¿sí? Otros creen que eran imágenes que representaban a Dios, a Jehová, el Dios de los ejércitos. De cualquier manera, hermanos, cualquiera que haya sido la imagen, que no se describe en este momento, hermanos, en la ley de Dios estaba establecido que Dios mismo prohíbe estrictamente tales imágenes, ¿no es así? Aun cuando su significado fuera el de representar al Dios verdadero, ¿sí? ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel, ahí en Éxodo 32, levantó un becerro de oro? Ellos querían, dentro de lo que venía siendo esa realidad, según ellos, era para representar a Dios en ese momento, porque se sentían vacíos, se sentían temerosos, porque su líder Moisés había subido, había ascendido a ese monte santo llamado el monte Sinaí, para poder recibir, hermanos, de manera directa la ley de Dios. ¿Sí? Pero esto sabemos que violaba el segundo mandamiento establecido en Éxodo capítulo 20, cuando dice así: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. ¿Recuerdan eso? Eso era una parte importante que no debía olvidar el pueblo de Israel, pero Micaía y también su madre se habían olvidado completamente de esto. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en este pasaje que cada quien hacía lo que bien le parecía. Incluso ustedes, cuando estudiamos el capítulo número 2, dice que se levantó una nueva generación que no conocía las obras que habían sucedido, las maravillas de Dios, que no conocía a Dios, ¿sí? Porque no habían transmitido el conocimiento de generación en generación. No existió esa preocupación, razón por la cual se habían olvidado de Dios, se habían olvidado de la ley establecida por Dios. Hermanos, debido a la naturaleza propia caída del hombre, este quiere hacer a Dios de acuerdo a una imagen. Hermanos, muchas personas religiosas tallan sus propios conceptos de Dios y asumen equivocadamente que este es el Dios de la Biblia. Hermanos, siempre va a llevar su esfuerzo el entender, el estudiar y aceptar realmente al Dios de la palabra de Dios, o sea, de la Biblia. El sentido de este pasaje es que Micaía hizo todo, diríamos nosotros, al ahí se va, a su criterio, sin analizar las cosas, sin preguntar realmente cómo realmente podría uno ser un verdadero adorador de Dios. Para él no fue difícil el tener un ídolo hecho ahí en Israel en aquel tiempo y ponerlo y establecerlo incluso dentro de su misma casa. Como muchas cosas se hacen hoy en día por ignorancia, hermanos. Miren lo que dice el versículo 5. Leamos el versículo 5. Dice lo siguiente: y este hombre, Micaía, dice aquí, tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. Imagínense, hermanos, la ignorancia que había en este hombre con respecto a una verdadera adoración, sobre todo de Israel, delante de Dios. ¿Sí? En primer lugar, hizo una casa de dioses. Es decir, elabora una casa parecida, diríamos nosotros hoy en día, a un templete.
o a un nicho. Conocen ustedes los nichos, ¿no? Que se hacen a veces. En esos nichos, ¿qué es lo que ponen? Pues normalmente una imagen de algo, de alguien, ¿sí? Un lugar donde otros venían a adorar a esos ídolos que habían hecho. También hizo un efod, ahí dice en el versículo 5. ¿Qué es un efod, hermanos? Lo que pasa es que Micaía quiso imitar falsamente o equivocadamente la adoración que se hacía en el tabernáculo de Dios, ¿sí? Al hacer un efod. ¿Qué era un efod, hermanos? Esta era la prenda, una prenda específica usada por los sacerdotes de Israel, como una especie de bata que se ponía por encima de la vestidura que tenía eh, el sacerdote. Y era una prenda fina, era una prenda costosa, pero utilizada para los sacerdotes en cuanto a lo que venía siendo la adoración. Incluso si ustedes recuerdan, Gedeón también hizo algo similar, ¿sí? Pero también esto le trajo a Gedeón muchos problemas en su momento. Ahí en Jueces capítulo 8 lo vimos, ¿sí? Que hizo con todo lo que juntó a través de los arcillos de oro y muchas otras cosas que vinieron solicitando. Dice la Biblia que hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en la ciudad en la cual él vivía, en Ofra. Y dice la palabra de Dios que todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y dice la Biblia que fue tropezadero a Gedeón y a su casa. ¿Sí? Pues era lo mismo que estaba haciendo aquí, prostituyéndose espiritualmente delante de Dios. Y no solamente el efod, también hubo terafines. ¿Qué eran los terafines, hermanos? Eran, además de los ídolos que hicieron de talla y de fundición, Micaía también hizo terafines. Se traducen los terafines, hermanos, como aquellos ídolos domésticos o portátiles. ¿Por qué portátiles? Porque se podían mover, era más fácil mover esos que aquellos ídolos de talla. ¿Me explico? Estos eran pequeños. Y obviamente, pues también eran adorados los terafines con la esperanza de obtener prosperidad y dirección según de Dios. Y también estaban asociados, hermanos, con la adivinación. ¿Sí? Eso lo podemos ver en Zacarías capítulo 10. Pero al final de cuentas, hermanos, eran sustitutos del Dios vivo y verdadero. Y para poder completar los errores que tenía este hombre, Micaía, dice la palabra de Dios que consagró a uno de sus hijos también para que fuera su sacerdote. Otra aberración, otra muestra de su ignorancia con respecto a una verdadera adoración a Dios. Quizás a lo mejor Micaía tenía toda la intención, ¿sí, hermanos?, de poder adorar a Dios, pero lo hizo de manera equivocada. Como muchas personas hoy en día en el aspecto religioso, creen que las imágenes, creen que las estatuas, creen que los santos los van a llevar precisamente a conseguir el favor de Dios. Eso es lo que estaba haciendo Micaía. Y es más, dice que consagró a uno de sus hijos. ¿Saben quién consagraba a los sacerdotes en aquel tiempo? Tenía que ser un sumo sacerdote, el que los ungiera. ¿Sí? Tenía que ser alguien de la misma tribu de Leví, pero él se adjudicó esa situación y él dijo: yo lo consagro y es más, a un hijo mío. ¿Sí? Estableció ahí un orden de sacerdocio entre sus hijos, imagínense. En cada uno de estos, Micaía hizo todo lo que pudo para establecer una religión dentro de Israel. Todo esto provino de las buenas intenciones y de la voluntad de Micaía, pero nunca de Dios.
Esto era completamente una religión hecha por el hombre y centrada en el hombre. Por lo tanto, el propósito de la casa de dioses, de ese hermoso efod, de los ídolos atractivos y el sacerdocio establecido para servir según a Dios, era para servir y agradar al hombre, no a Dios. Hermanos, ese patrón de una religión agradable al hombre hoy continúa siendo común en muchas ciudades y en muchas iglesias alrededor nuestro. Por eso el mismo Señor Jesucristo no se equivoca cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Esto no era agradable delante de Dios, mucho menos establecido por Dios. Estaban prostituyéndose espiritualmente. Y no solamente eso, estaban arrastrando a otras personas de esa comunidad a hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios y provocándole a ira. Qué triste. Por eso vamos al versículo 6, hermanos. Es lo que estaba sucediendo. El versículo 6 nos narra un resumen del estado espiritual de Israel durante este tiempo de Micaía. Miren lo que dice el versículo 6. Dice: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía ¿qué? Lo que bien le parecía. Hermanos, hoy incluso dentro de nuestras propias iglesias sigue sucediendo lo mismo. Decimos que amamos a Dios, ¿sí? Pero no guardamos sus mandamientos. ¿No es así? Decimos que amamos a Dios con todo nuestro corazón, pero no hacemos lo que Él demanda de nosotros. Por ejemplo, dice la palabra de Dios en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Dios nos exhorta en su palabra a permanecer fieles al Señor, pero estamos alejados completamente de Él, de su palabra y de su comunión directa y personal cada día. Hay muchas cosas, hermanos, alrededor de nosotros que solamente a veces salen de nuestra boca, pero no salen, hermanos, de nuestra voluntad. ¿Sí? Decimos que agradamos a Dios, pero con nuestras acciones hacemos todo lo contrario. Es decir, no somos congruentes. Nuestros dichos con nuestros hechos, nuestros pensamientos con nuestras acciones están completamente, hermanos, separadas. Qué triste, pero así es el ser humano. Las iglesias deberían estar llenas de gente fiel al Señor, de gente consagrada al Señor, de gente dedicada a las cosas de Dios, pero no. Estamos más ensimismados en nuestros asuntos personales, en cuanto a nuestros asuntos laborales, en cuanto a nuestros intereses personales, trabajo, diversión, entretenimiento y otras cosas. Y Dios ocupa el último lugar de nuestras prioridades. Tristemente hablando con respecto a ello. Dice la palabra de Dios que no había rey en Israel, ¿sí? No había de hecho un rey en Israel. Israel debió de reconocer a Dios, ese Dios, Jehová de los ejércitos, como su rey, pero no lo hizo. Ya Israel había rechazado a Dios como rey y estaban sin un efectivo liderazgo. Por eso dice la Biblia en este pasaje: cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Sí? Hablando en términos de frases coloquiales, Israel hacía lo que le pegaba la gana.
Y esto se refiere, hermanos, al individualismo radical que marcó el tiempo y el periodo de los jueces. Las personas buscaban en sí mismas la guía de la moralidad y de la ética y pensaban que estaban en plena razón de las cosas. ¿Sí? Este pueblo sentía que estaban haciendo las cosas bien, pero únicamente lo medían a través de lo que les parecía bien, es decir, en su propio criterio. Cuando la misma palabra de Dios nos dice y nos advierte en Proverbios 3, dice la Biblia, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Pero tristemente, el hombre se empecina en hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Eso se llama no solamente desobediencia, se llama rebeldía. ¿Sí? Es una rebelión activa contra Dios. Y a veces el cristiano se ve, hermanos, enredado en ese mismo criterio del mundo, pensando que lo que yo estoy haciendo está bien, pero de acuerdo a mi criterio, y no de acuerdo, hermanos, a la perspectiva y a la opinión de Dios, que no es una mera opinión, hermanos, es la verdad absoluta a través de una ley establecida por Dios que es inalterable. Y eso es pecado. Dice la palabra de Dios en Santiago, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, hermanos, cuidémonos de eso, porque a lo mejor usted o yo estamos pecando dentro de ese pecado de omisión, y estamos permitiendo que se penetre la opinión del mundo en vez de escuchar, hermanos, la ley de Dios, que no cambia y que es para nuestro bien. Eso es lo que estaba sucediendo, hermanos, con Micaía. Estaba haciendo las cosas que creía que estaban bien, que bien le parecían, pero estaban completamente equivocadas porque iban en contra, hermanos, de la voluntad establecida por Dios. Esa es la realidad. ¿Sí? Parecía bien a los ojos de Micaía, parecía bien a los ojos de los hijos de Jacob, o sea, los israelitas. Y, hermanos, esto es mucho y se parece mucho a la forma de pensar moderna, de decir nosotros, sigue tu corazón, sí, deja que tu corazón te guíe hacia las cosas. Las culturas modernas, hermanos, tienen esto como el estado ideal en la sociedad. Pero la Biblia e incluso el mismo sentido común nos dice que este tipo de anarquía moral, espiritual y social jamás traerá nada bueno, sino únicamente destrucción. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que el que siembra para la carne segará corrupción. ¿Sí? Es decir, parecía bien a los ojos de Adán y Eva en la creación el comer del fruto prohibido, ¿no es así? Les parecía bien, pero Dios decía que estaba mal, que de cierto si probaban de ese fruto morirían. Parecía bien a los ojos de los hijos de Jacob el vender a José a la esclavitud, pero sabemos que ante Dios lo que hicieron estuvo mal. Parecía bien a los ojos de Nadab y Abiú el ofrecer fuego extraño delante de Jehová, pero Dios rechazó y enjuició su pecado. Parecía bien a los ojos del rey David el cometer adulterio con Betsabé y el cubrirlo con un asesinato, ¿no es así? Pero Dios le dijo por boca de Natán que estaba mal. Parecía bien a los ojos de Judas el poder traicionar a Jesús, pero Dios dijo que estaba mal. Hermanos, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, dice Proverbios 14.
cuando el hombre sigue sus propios instintos, apartado de esa naturaleza redimida, esto siempre va a conducir, hermanos, a la ruina espiritual, va a conducir a la religiosidad por esfuerzos vanos y al engaño de la idolatría. Por lo tanto, hermanos, necesitamos seguir el camino de Dios y no el nuestro. Bien, hermanos, vamos a continuar. Continuamos con pues esta parte que ya viene siendo lo que también comentábamos anteriormente, cuando ahora resulta que para poder completar todo esto que tenía ya en mente y realizado Micaía, ahora faltaría, diríamos nosotros, la cereza en el pastel, de acuerdo a, pues al criterio tomado por este hombre. Ahora va a contratar a un levita, diríamos nosotros, sin escrúpulos, sin oficio ni beneficio, para poder completar pues esta obra de culto según hacia Dios. ¿Sí? Y vemos cómo existe y se levanta ahora un levita oportunista en busca pues de empleo, ¿sí? Vayamos por favor a los versículos 7 y 8. Estamos ahí en Jueces capítulo 17, versículos 7 y 8. Dice lo siguiente: y había un hombre de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Versículo 8. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Bien, aquí el punto interesante dice que vino de Belén de Judá para vivir o para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. ¿Sí? Era un joven y era levita. O sea, un levita, siendo de la tribu de Leví, entendamos que la tribu de Leví, hermanos, era la tribu apartada por Dios, ¿sí? Desde la ley mosaica se estableció que los levitas, ellos no iban a tener parte de heredad dentro de lo que venía siendo la tierra de Canaán. Pero ellos tenían, ahí de acuerdo a Josué capítulo 21, ellos tenían ciudades asignadas en las cuales podían habitar, ¿sí? Y tenían también un lugar establecido por Dios para que ministraran. Sin embargo, él era joven y al ser joven, por ende no podía todavía oficiar de acuerdo con la ley, ¿sí? Con la ley mosaica, ¿sí? Es decir, se requerían cumplir, diríamos nosotros, 30 años de edad. De 30 años en adelante, ellos podían ya oficiar. Quiere decir que este joven pues todavía no cumplía esa edad para poder ser nombrado como sacerdote de oficio. Pero la Biblia dice que también entonces este joven, él quiso hacer lo que mejor le parecía en ese tiempo, ¿sí? Y fue ofreciendo sus propios servicios, diríamos nosotros como sacerdote, como parte de la tribu de Leví, para ser contratado, para ir a vivir donde fuera, ¿sí? Donde pudiera encontrar un lugar de alojamiento y así realizar sus funciones, ¿sí? Esto no estaba establecido para los levitas dentro de la ley. Es decir, él estaba aquí infringiendo la ley mosaica. Por lo tanto, estaba cometiendo pecado. Estaba siendo rebelde al mandato o a la orden establecida por Dios. Estaba haciendo también lo que bien le parecía. Es decir, también como cuando una iglesia está solicitando un pastor, pero a la iglesia no le importa investigar qué clase de antecedentes tiene la persona que van a poner a cargo.
en el liderazgo y se encuentra con alguien que se promueve solo por interés económico o por otros intereses personales fuera de la voluntad de Dios. Esto es lo que estaba pasando. Estaban haciendo lo que bien les parecía. ¿Sí? Tengamos cuidado, hermanos, con respecto a todo esto. Esto nos enseña claramente que Dios ha establecido un orden para todo y que es importante dentro incluso de la estructura de la iglesia saber las funciones también de la iglesia que debemos hacer nosotros como miembros. En primer lugar, necesitamos pertenecer a una membresía, ¿sí? Establecida en las leyes propias del acta constitutiva de la misma, por ejemplo, y muchas otras cosas que tienen que ver con un proceso en el cual se necesita y se requiere conocimiento para poder nosotros servir, entregarnos y pertenecer. Así es, y así debería ser. Pero ellos hacían lo que bien les parecía. La madre de Micaía, el propio Micaía, y ahora hasta esta persona, este joven levita, que hacía también las cosas de acuerdo a lo que bien les parecía. Y por ende, pues entonces Micaía lo contrata. Fíjense, versículos 9 al 11. Dice, y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar, o sea, donde yo quiera, o donde se pueda, o donde me reciban y me acepten. 10. Entonces Micaía le dijo, pues quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. ¿Y qué pasó? Dice aquí, el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué pasa? Quédate en mi casa, le dice Micaía, y serás parte de mí. Serás como si fueras padre en el sentido espiritual y sacerdote. Micaía quería que este levita se quedara con él y que trabajara para él como sacerdote. ¿Sí? Él hizo esto porque él quería, diríamos nosotros, legitimar, engrandecer, hacerla quizás más popular su casa de dioses que él mismo había hecho, al tener un sacerdote reconocido, diríamos nosotros, oficialmente, el cual serviría allí. Porque muy en el fondo él sabía que su idolatría era falsa, era sin sentido, era ignorante. Y él quería y esperaba con ansiedad que esto se hiciera legítimo, como muchas personas hoy en día, hermanos, se levantan en su casa nichos. ¿Sí? ¿Qué? Porque se les apareció en un sartén, en un comal, ¿sí? Una imagen, y esa imagen la deifican y le ponen nichos y la establecen como si fuera Dios mismo, esperando que así sea y que de esta manera puedan conseguir el favor divino. Hermanos, los hombres imploran por un intercesor. Casi le está diciendo Micaía, sé mi sacerdote, di por mí, parte a Dios lo que yo voy a decir. Quizás a ti sí te oye Dios, ¿sí? Los sacrificios ofrecidos por tus manos son más probables que sean agradables a Dios que aquellos dados por mis propias manos. Casi es lo que estaba tratando de decir aquí Micaía a este hombre. Y es más, yo te contrato, te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. ¿Sí? Así que, hermanos, por 10 siclos y vestido, aquel levita se vendió. ¿Sí? Se vendió hacia la idolatría de Micaía. ¿Saben por qué? Porque este levita sabía lo que estaba haciendo y que estaba en contra de la voluntad de Dios. Era un levita, sabía cuáles eran las funciones, había sido instruido, ¿sí? Pero se vendió por el mejor postor en este caso.
por algo que le convenía a él, ¿sí? Como si fuera un mercenario, ¿sí? El pago del dinero para el mercenario es obvio, pero también hay mercenarios emocionales que se meten en el ministerio debido a sus inseguridades y su necesidad a veces de aprobación en las iglesias, ¿sí? Agradó pues a este levita morar con aquel hombre. Los arreglos que se hicieron parecieron perfectos, ¿sí? Perfectos para ambas partes, ¿sí? Y Micaía se sintió como si hubiera ganado a un hijo, ¿sí? Micaía estaba intentando el mantener su relación con Dios a través de traspasar los mandamientos de Dios. Este levita se degeneró por completo, ¿sí? En un intento de asegurar su propio confort material al comprometerse a algo que era una farsa completa y total. No era la voluntad de Dios, ¿sí? Fue una consagración falsa y una confianza también falsa. Veamos los últimos versículos, hermanos. 12 y 13. Dice la palabra de Dios: y Micaía consagró a levita, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. O sea, hizo lo que bien le parecía otra vez, ¿sí? Quitó a su hijo, ya había puesto a su hijo, no, ahora mi hijo no me sirve, ahora tengo un levita de a de veras, ahora véngase, y este va a servir, y ahora Dios, quizás Dios pueda aceptar todo esto que estoy haciendo en cuanto a mi esfuerzo personal por agradarle a través de mi religión que yo mismo inventé. Eso es lo que estaba sucediendo. Y Micaía consagró a levita, ¿sí? ¿Saben qué? Esa consagración no significaba nada, no representaba nada, era falsa porque Micaía no tenía autoridad de parte de Dios para declarar a un levita renegado, como consagrado. Sabemos que consagrado quiere decir apartado, ¿sí? Apartado para Dios, ¿sí? En un servicio para una casa, un templete, un nicho para dioses ajenos. Hermanos, en este hecho triste, lamentable, trágico, cada persona es culpable de su pecado. Pero aquí el levita era más culpable, eso, sobre todo sobre Micaía, ¿sí? Era más culpable que Micaía, ¿sí? Porque el levita debía conocer la ley de Dios, ¿no es así? Sin embargo, Micaía también vivía engañado. Él dijo: ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Hermanos, eran unas falsas expectativas. La confianza de Micaía era tan falsa como lo fue esa consagración. Ambas estaban basadas en una religiosidad, en una superstición, pero jamás en la palabra de Dios. Quizás Micaía pudiera haber sido muy sincero, ¿sí? Con muy buenas intenciones, pero era totalmente ingenuo y equivocado. Sí, hermano, la sinceridad es buena, las intenciones son buenas, pero jamás nos van a llevar a ningún lado si no están, hermanos, congruentes con lo que viene siendo la verdad de la palabra de Dios. Siempre tiene que regirse por la verdad inalterable de Dios una persona, y no por sus buenas intenciones, no por sus propias emociones. Las buenas intenciones jamás serán del todo buenas o correctas, ¿sí? Dios es quien pone las reglas para obedecerlas. Ahora, deberíamos de preguntarnos nosotros: ¿somos obedientes a ellas? ¿Sí? ¿Seremos obedientes a las cosas de Dios? Caray, hay muchas cosas alrededor de nuestra vida, hermanos, que debemos nosotros verlas a la luz, con lupa de la palabra de Dios, para saber si lo que estamos haciendo, por muy buenas intenciones que sean congruentes con lo que viene siendo los principios de Dios. Para eso necesitamos nosotros ir a la palabra
a la perfecta ley de Dios. Porque muchas cosas hechas con nuestro criterio, con nuestra forma de ver las cosas, nos pueden engañar, hermanos. Satanás es muy sutil y se mete a través a veces de la ciencia, a veces a través de las tendencias, a veces de las opiniones de influencers y de muchas otras falsas doctrinas y falsos maestros. Debemos de tener mucho cuidado. Por eso, hagamos, hermanos, el ejemplo de los hermanos de Berea, ¿sí? Que todo lo que decía Pablo, ellos iban y lo cotejaban con la palabra de Dios para ver si era cierto. De esa manera tendremos nosotros la seguridad de que no nos están engañando. Tendremos la seguridad de que lo que nos están diciendo, lo que nos están tratando de enseñar, sea congruente con lo que la palabra de Dios dice. Así debemos ser. Y por otro lado, quizás a lo mejor no seamos idólatras en el sentido directo de que tengamos algún nicho, algún templete, alguna imagen, pero veámonos hacia nosotros mismos. A veces nosotros mismos, si no ponemos a Dios en primer lugar, dice la palabra de Dios ustedes conocen en Mateo 6:33, ¿no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y eso es algo importante, hermanos, que debemos nosotros de considerar. Si Dios no es nuestra prioridad, si Dios no está por encima de todo lo demás, quiere decir entonces que tenemos algo por ídolo, algo que está sustituyendo a Dios y que no es correcto, no es aceptable. ¿Sí? A veces puede ser el mismo trabajo, ¿sí? No es tanto que trabajemos para vivir, sino a veces vivimos para trabajar, ¿sí? Pensemos en muchas cosas que nos hacen alejarnos de Dios, alejarnos de la verdad. Y si estamos pensando de esa manera, nos estamos engañando, hermanos. Consideremos la palabra de Dios, consideremos estos ejemplos y apliquémonos a la palabra de Dios. Apliquémoslo como advertencias, ¿sí? Después, no lloremos lágrimas de amargura por no haber hecho lo que debíamos hacer. Que Dios nos guarde y nos bendiga, hermanos. Ojalá que esta enseñanza, esta lección de Jueces capítulo 17, la analicemos, léala en casa nuevamente detenidamente y saque sus propias conclusiones de acuerdo a lo que Dios establezca en su palabra. No sé si hay eh, alguna pregunta, alguna duda o algún comentario, con todo gusto en este momento antes de poder despedirnos y agradecer a cada uno su atenta participación, hermanos. ¿Habrá algo que quieran agregar? Sí. ¿Cierto? Hay otro pasaje recordando esto mismo, este comentario, que hablaba Pablo de que algunos medran por la fe, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta clase de engañadores también. Bien, hermanos, ¿algo más?
Sí, adelante. Bien, si no hay nada más, hermanos, me resta agradecerles este momento que hemos tenido juntos de enseñanza de la palabra de Dios. La idea siempre será, hermanos, poder aprender más de porciones interesantes como esta para poder aplicar en el sentido positivo, por supuesto, lo que Dios quiere que nosotros hagamos, seamos, sobre todo en cuanto a lo que viene siendo nuestro carácter de convicción, de fe y de acercamiento sincero a Dios, ¿sí? No a través de, pues, de ninguna otra cosa que no sea Dios, sino siempre, hermanos, dice la palabra de Dios, que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bien, pues vamos a despedirnos con una oración en este momento para poder, pues, extenderles, hermanos, invitación a nuestras actividades de manera virtual el día de mañana. Ustedes saben, hermanos, acompáñenos a través de, en Facebook, a través de nuestra página Misión Bautista Bíblica Filadelfia en Facebook, a nuestro culto de oración a las 6 de la tarde, para poder orar por necesidades generales y personales a través de eh, este, este servicio de oración. El día viernes con las damas también a las 7:30, hermanos, para que inviten quienes tienen esposa a poder acompañarnos también. Y por supuesto el próximo domingo, hermanos, a las 10 de la mañana estaremos en nuestra reunión presencial ahí en las instalaciones de la misión. Vamos a orar para poder despedirnos. Te agradezco, bendito Señor, la oportunidad que nos das de poder estar aquí de manera virtual, Señor, pero siempre conscientes de que tú estás entre nosotros. Dice tu palabra, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Sabemos, Señor, que tú estás entre nosotros. Permítenos, Señor, amarte por sobre todas las cosas, pero de manera sincera. Sabemos que en muchas cosas, Señor, pecamos, en muchas cosas te podemos fallar, incluso por omisión, por omitir, Señor, a veces algunas cosas establecidas por ti que se pasan por alto. Señor, perdónanos y ayúdanos, Señor, a acercarnos y a hacer precisamente tu voluntad a través de lo que estableces en tu bendita palabra. Sé con cada uno de mis hermanos el día de hoy, que descansen, Señor, y que el día de mañana se puedan reincorporar a sus actividades, Señor, y que tú seas su guía, que tú seas, Señor, su sostén en cualquier necesidad y en cualquier circunstancia que se tengan que enfrentar. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Bendícenos, Señor, y ayúdanos. Nos ponemos en el hueco de tu mano, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. Buenas noches.